Hola amigos. Muchas corrientes sobre el fin del mundo han circulado y siguen circulando por revistas, internet e incluso en programas de radio y televisión. Pero, ¿te has puesto a leer y estudiar el Apocalipsis? En él vas a encontrar respuestas que te van a sorprender y también te van a alegrar. Te invito a solicitar el curso Apocalipsis para que aprendas mucho más sobre el fin de los tiempos. Ahora espero que disfrutes el tema preparado por el pastor Joel Sandoval para el día de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto, ¿cuándo te conmoverán? Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados Él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y poder decirles bienvenidos a Tiempo de Paz. Queremos pasar, como dice el título, ¿no? Un tiempo junto al Señor, abriendo su palabra y poder descubrir aquella paz que Él nos puede entregar. Y como resultado también tener más amor, más esperanza en nuestras vidas, con nuestras familias, pero especialmente poder tener aquel descanso, aquel gozo que solamente la palabra de Dios nos puede brindar. Durante todas estas jornadas, estos estudios, hemos estado analizando acerca del santuario, los beneficios para nuestra vida, aquellas decisiones importantes que debemos tomar. Por eso, yo te invito a que puedas tener tu Biblia junto a ti, que podamos juntos poder analizar, estudiar y permitir que sea el Espíritu Santo que pueda hablar a nuestros corazones. Hoy, nuevamente, estaremos hablando acerca del juicio de Dios previo a la segunda venida de Cristo, pero enfatizando ahora otro elemento extraído del santuario terrenal que ya hemos analizado tiempo atrás para poder ver cada énfasis acerca del ministerio de Cristo Jesús para nuestras vidas, para ti, para mí, precisamente en el tiempo en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, te invito a que podamos juntos descubrir y recibir aquel mensaje, aquellas verdades que solo Dios nos puede dar y que están aquí en su palabra. Y antes de abrir la Biblia, te invito a que podamos hacer una oración para que donde quiera que tú estés, podamos encontrar esa bendición que Dios solo nos puede dar.
Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra junto a nuestros amigos. Pedimos que tú les bendigas, les protejas, que les prosperes, pero especialmente, Señor, en la medida que nos acercamos a ti a través de tu palabra, que la mayor bendición sea de recibir el Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones de salvación en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. De alguna manera, Hollywood, las películas, han querido tal vez reflejar aquel sueño, aquel anhelo que muchos de nosotros podríamos tal vez tener e imaginar tener un control remoto que pueda normar, que pueda controlar nuestra vida. Tal vez en algún momento agradable de la vida te gustaría poner pause. Tal vez te gustaría adelantar algunas escenas que no quieres o no te gusta que estuvieses viviendo. Y por supuesto, tal vez la tecla que más se usaría o que más podríamos usar sería la tecla de borrar, de tener la facultad de volver atrás, volver al pasado y tal vez borrar algunas decisiones, algunas acciones de nuestra vida pasada en la cual hoy nos estemos arrepintiendo. Interesante. ¿Te gustaría tener un control remoto para controlar tu vida, para poner pause, para grabar y destacar aquellos momentos maravillosos, para volver atrás, para ver esos momentos felices? Probablemente aquellos que nos gustaría volver atrás es para poder compartir con algún ser querido que tal vez hoy ya no está con nosotros, que el Señor lo ha llamado al descanso. Probablemente no solamente queremos volver al pasado para borrar algo, sino también para revivir alguna escena preciosa de nuestra vida. Lamentablemente, obviamente nosotros como seres humanos no tenemos control de lo que es la vida en ese contexto. Solamente Dios es capaz de trascender el tiempo. Pero existe algo parecido, existe algo maravilloso que Dios permite a través del juicio previo a la segunda venida de Cristo para beneficio de nosotros. Si bien Él no nos entrega un control remoto con una tecla que diga atrás y borrar, sí Él está dispuesto a borrar nuestros pecados, a examinar nuestros pecados y poder solucionar de una vez y por todas el problema del pecado. Es interesante que el santuario nos muestra que el perdón de los pecados era un acto real, era un acto diario y especialmente la purificación y eliminación definitiva, al menos durante o después de pasado un año completo, era a través de una ceremonia y de un sacrificio. Ya el santuario nos está diciendo de que tenemos un problema a diario con el pecado y una necesidad de a diario poder pedir el perdón de los pecados o llevar nuestros pecados a Cristo Jesús, para que estos sean perdonados. Pero el santuario nos dice que había una solución definitiva, entre comillas definitivo, sino que en la mentalidad del pueblo de Israel era que era necesario una limpieza. La palabra definitivo debiéramos ocuparlo en el ministerio de Cristo Jesús, porque Él sí nos está dando una solución definitiva. Lo que reflejaba el santuario dentro de su imperfección era una realidad perfecta que es la realidad de Cristo Jesús. Entonces, todos los días se estaba manchando el santuario por el pecado. Y todos los días entonces se estaba acumulando, pero era necesario una vez al año el poder hacer expiación, una purificación de aquellos pecados. Y después hasta el siguiente año. Era una ceremonia una vez por año, el día del perdón, el día de la expiación. Pues bien, eso nos está mostrando de que Cristo Jesús también va a tomar una resolución con respecto a nuestros pecados. Nuevamente vamos a recordar, por si tú tal vez te estás incorporando a los temas que hemos tenido acerca del santuario, acerca de las verdades del plan de salvación vistas y reflejadas en el santuario terrenal, vamos a recordar algo que siempre es bueno hacerlo, que las ofrendas o los sacrificios en el santuario, especialmente en las ofrendas del continuo,
el talmid, el continuo, era llamado aquella ofrenda que la persona llevaba al santuario, tanto en la mañana como en la tarde. Era una ofrenda que era colectiva y representaba al pueblo, los pecados del pueblo. Y fíjense ustedes que también existían las ofrendas que la persona llevaba, pero para sus propios actos pecaminosos. Simbólicamente existía el momento de poner la imposición de las manos, donde se estaba transfiriendo simbólicamente mis pecados al animal. A través de la sangre era esparcida en el altar, en la base del altar, en los cuernos del altar y también en el velo del santuario. Es decir, se estaba contaminando con la sangre que tenía pecados, o se contaminaba, el símbolo es, con los pecados del pueblo. A través del velo, el santuario, y a través del altar, los muebles del santuario. Vamos a leer algunos textos bíblicos que hablan acerca de esto. Vamos a darnos cuenta de que esta contaminación, si bien alguien puede decir cómo algo se puede contaminar en donde Dios está presente. La verdad que eso es lo que el pecado hace en el mundo, es una contaminación. Pues bien, fíjense ustedes, por ejemplo, que esta contaminación en Jeremías capítulo 17, versículo 1, por si tú quieres anotar, por si tú quieres buscar en tu Biblia, en Jeremías capítulo 17, versículo 1, se lee lo siguiente: el pecado de Judá escrito está en los cuernos de sus altares. En plural, sus altares. Los cuernos, ya cuando hablábamos de los muebles, eran estas muebles de madera, en el caso del altar del incienso, cubiertos con oro, con un borde, especie de corona, con una cornisa, en donde en sus 4 vértices o 4 esquinas habían unos cuernos de oro. Lo mismo el altar del sacrificio que se encontraba en el patio del santuario. Entonces, parte de la sangre era puesta en estos cuernos, era derramada en el caso del altar del sacrificio, el resto de la sangre era derramada por la parte externa, por fuera del santuario, del altar del sacrificio. Y fíjense que también leemos el Levítico capítulo 4, versículo 17, dice que mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Estaba frente al altar del incienso y esa sangre que también era derramada en el altar del sacrificio, en el patio, una vez entrando en el lugar santo, dice que untaba su dedo y sobre en el velo tenía que asperjar aquella sangre. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En este sentido, entonces, el sacrificio diario cumplía una doble función. Era un sustituto que la persona, el pueblo, obtenía el perdón por el pecado y también era la forma de registrar los pecados. Este aspecto es muy importante para sentar las bases de lo que es el día de la expiación, esa necesidad de purificar el santuario, esa necesidad que había de purificar y limpiar los muebles, es también la necesidad previo a la segunda venida de Cristo, en el ministerio de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, de hacer algo por nuestros pecados. Entonces el cordero del sacrificio diario y el cordero también por los pecados no solamente daba la garantía del perdón por medio de la fe en Cristo Jesús, sino que también a través de la sangre de estos animales quedaba el registro de los pecados, era una transferencia, se transferían los pecados del ofrendante al animal y a través de la sangre del animal hacia el santuario y sus altares. Por lo tanto, nosotros vemos ahora que en la Biblia hay un registro de nuestros pecados. La palabra de Dios menciona los libros celestiales. En el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8,
donde dice que ese santuario celestial es el verdadero tabernáculo, el cual no es como el santuario terrenal, porque el terrenal era una sombra y una figura de las cosas reales. Entonces también se guardan registros de la conducta de los pecados de los hombres. ¿Dónde? En el santuario celestial. Si eso ocurría en el terrenal, entonces tiene que también tener su correspondencia en el santuario celestial. Y aquí viene algunos textos, porque son bastantes, pero solamente he escogido algunos textos, y tanto como Daniel como Juan, los libros proféticos, mencionan la realidad de estos libros. Por ejemplo, en medio de una descripción de juicio. Estos libros son mencionados en una descripción de juicio. Nos hablan de una escena en la que los libros fueron abiertos. Si tú quieres anotar, Daniel capítulo 7, versículo 10. Y en algún momento de estos estudios nos vamos a concentrar solamente en el libro de Daniel. ¿Sabes por qué? Porque ya aquí el estudio nos está señalando de que el juicio tiene mucho que ver con el día de la expiación, con la purificación del santuario y de nuestros pecados. Tiene mucho que ver con no solamente la ofrenda, sino también con el registro de los pecados. Y si en la Biblia se dice que nuestros pecados están registrados en los libros celestiales, y estos libros celestiales son mencionados especialmente por Daniel y por Juan en un contexto de un juicio. Entonces volvemos a que el día de la expiación, como habíamos dicho en capítulos anteriores, es un día de juicio. Vemos cómo todo comienza a encajar de lo que era el Antiguo Testamento o el servicio del santuario terrenal, ahora comienza a encajar con el ministerio de Cristo Jesús en nuestros días. Estos libros no son un código de leyes, sino que son registros de nuestras conductas, registros de nuestros pecados. Y al lado del pecado está escrito perdonado o si aún estamos en rebeldía. Porque un pecado, cuando confiamos en Cristo Jesús, cuando confesamos a Él nuestro pecado y vamos con actitud de arrepentimiento genuino, entonces Él perdona nuestros pecados. Pero el registro debe quedar y parte de la limpieza es el perdón, pero tiene que ser, la limpieza es esa examinación de las conductas de cada uno de nosotros. Existen entonces dos tipos de libros. En Éxodo capítulo 32, verso 32, por ejemplo, una de las escenas maravillosas y que también fue objeto de estudio tiempo atrás, fue aquel momento cuando Moisés le dice a Dios, perdona al pueblo y si no lo perdonas, bórrame a mí del libro. Próximamente vamos a estudiar aquello. De nuestros nombres en el libro, de la dinámica del juicio. Ya nos está diciendo de que existe el libro de la vida en donde registra los nombres. Y si bien Moisés estaba reconociendo la chance que existe de que los nombres inscritos de todos los que hayan aceptado a Cristo Jesús, existe la posibilidad de que sean borrados. ¿Y eso de qué depende? De nuestra falta de fidelidad a Dios, de que tal vez hemos aceptado a Jesús en algún momento, pero nos hemos soltado de su mano y nos hemos apartado de Dios. Existe entonces la posibilidad de que nuestro nombre sea borrado. Entonces, tanto en Éxodo capítulo 32, versículo 32, en Salmo capítulo 69, verso 28, y así en Lucas incluso capítulo 10, versículo 20, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, existen nociones tanto implícitas como explícitas de la realidad del libro de la vida, donde tu nombre y mi nombre pueden estar allí inscritos, o pueden y tienen que estar inscritos. Porque nuestra salvación depende de que nuestro nombre esté inscrito en los libros de la vida. A tal punto que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando menciona que los salvos están dentro de la santa ciudad, luego dice los que están dentro no cometen pecado, no han hecho mentira ni nada, sino que tienen sus nombres inscritos en los libros de la vida. El libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que Cristo Jesús, Miguel,
defiende a su pueblo y los liberta en el tiempo de angustia, en el tiempo final. Y el pueblo de Dios son aquellos que tienen sus nombres inscritos en los libros de la vida. A los que Dios va a salvar, va a libertar en el tiempo final, son los que sus nombres están registrados en los libros del cielo. Y el otro libro, como dice Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17, es el libro de las memorias o el libro de los pecados. Queridos amigos, hemos visto en estos breves minutos que el santuario terrenal nos muestra esta realidad de la transferencia de nuestros pecados. Lo mismo ocurre en el santuario celestial, en el verdadero. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que Cristo Jesús nos ha perdonado gracias a su sangre derramada en la cruz, pero el perdón de nuestros pecados no elimina el registro de ellos. Tú puedes ser perdonado por Cristo Jesús, pero el registro de nuestras acciones aún permanece en los libros del cielo. Y es necesario, antes de la segunda venida de Cristo, de la consumación de la salvación, antes de la sentencia de salvación, es necesario que los libros sean abiertos y que se pueda examinar el perdón de nuestros pecados. E incluso aquellas acciones que no han sido perdonadas por Dios, no porque Él no quiera, sino porque tal vez aún falta que nosotros consagremos nuestra vida, nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Aquí nosotros encontramos un acto maravilloso de Dios, que antes de su salvación, Él anhela el perdón de nuestra vida y nuestros pecados. Pero para eso nosotros tenemos que en primer lugar aceptar a Cristo Jesús, porque de eso depende y de que nosotros le permitamos que los beneficios de su sangre derramada en la cruz sea el perdón, la salvación, pero que pueda el Espíritu Santo mantenernos firmes y fieles hasta su segunda venida. Queridos amigos, son nuestros pecados que han contaminado el santuario celestial. Son nuestros pecados que han hecho la necesidad de que Cristo Jesús pueda estar perdonándonos, pero también abriendo los libros del cielo para poder certificar y garantizar nuestra salvación siempre y cuando tú y yo podamos ir a Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados. Sea lo que sea que hayas cometido, sea lo que sea que estemos haciendo, conscientemente o inconscientemente, yo te invito a que pidamos a Cristo Jesús su Santo Espíritu para que sea Él que nos convenza de todo pecado, que Él ponga en nuestro corazón no solo el deseo, sino en primer lugar la urgente necesidad, sentir el peso del pecado, sentir las consecuencias del pecado para poder correr hacia la solución que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a tomar de la mano y nos va a conducir al único capaz de perdonar nuestros pecados, no solo nuestros actos pecaminosos, sino solucionar la enfermedad y la dolencia del pecado. Si es así tu deseo, yo te invito a que puedas orar junto a mí. Querido Dios, en esta hora queremos consagrar nuestras vidas a ti. En esta hora, Señor, te damos gracias porque si bien nuestros pecados contaminan el santuario celestial, tú, Señor, encuentras la necesidad de la purificación. Y eso es a través de un juicio. Eso es a través, Señor, de un proceso previo a la venida de Cristo Jesús, en el cual nosotros queremos participar, porque ahí encontramos la salvación, porque ahí se ratifica el perdón que tú has hecho ya en nuestra vida, porque allí podemos, Señor, participar de tus misericordias y de tus bondades. ¿Cómo lo podremos hacer? Partimos, Señor, en esta hora, entregando nuestras vidas a ti y confiando en tus méritos y en tu ministerio en el santuario celestial. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.